Buenos días a todos los asistentes que se conectan hasta este momento en este espacio. Agradecemos su puntualidad. Vamos a esperar entonces 5 minutos mientras se terminan de conectar las demás personas y ya entonces a las 10:05 estaremos dando inicio. Gracias.
Listo. Buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien. Agradecemos entonces su puntualidad para conectarse a este espacio y les damos la bienvenida. Mi nombre es Natalia Pinillo y vamos a estar entonces el día de hoy en este AgroTalk Live, un espacio pues como para compartir conocimiento de valor. El día de hoy estaremos con la empresa Aunamos y vamos a hablar un poco sobre la productividad agrícola. Les recordamos entonces a todos ustedes que esta actividad la realizamos en el marco de la Feria Expo Agrofuturo, que este año tendrá lugar en Plaza Mayor Medellín del 6 al 8 de septiembre. Les recordamos entonces que ya tenemos habilitado el preregistro para este evento, así que ustedes pueden ingresar a www.expoagrofuturo.com y preregistrarse como profesionales para poder asistir. También entonces pueden adquirir sus entradas en etapa de preventa para FIXA, que es el Foro de Innovación Agrofuturo, y el cual se estará también desarrollando en esta fecha. Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con el espacio del día de hoy. Les recuerdo a todos ustedes entonces que finalizando vamos a tener más o menos entre 10 y 15 minutos para responder como las preguntas que ustedes tengan y que se generen pues después de este espacio. Les recuerdo que esta plataforma no nos permite pues como a los asistentes encender cámara y micrófono, entonces en la parte inferior derecha vamos a encontrar pues como el chat de preguntas para que allí entonces puedan hacerlas y yo estaré muy pendiente para que junto con Octavio entonces se puedan responder. Listo. Vamos entonces a darle la bienvenida a Octavio González. Él es ingeniero agrónomo y magíster en suelos con énfasis en microbiología de suelos de la Universidad Nacional. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en el área de investigación y desarrollo y también en el área técnica y comercial en los sectores públicos y privados. También tiene experiencia docente en áreas de ciencias de suelo, fertilidad de suelos, nutrición vegetal y remediación de suelos. Actualmente es el director comercial del grupo Aonamos Sobiotech y líder del grupo de investigación reconocido por MinCiencias. Le damos entonces la bienvenida a Octavio. Adelante, ¿cómo estás, Octavio? Buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos. Espero me escuchen bien y estén viendo ya la presentación. Sí, pues, te escuchamos perfecto y aquí está también ya la presentación. Te dejo entonces en tu espacio. Listo, Natalia, muchas gracias. De nuevo un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar acerca de la materia orgánica y los microorganismos y esa relación que tienen estos componentes con el balance nutricional. Ese balance nutricional, pues relacionados con aspectos de productividad. Cuando nosotros nos referimos al balance, estamos hablando más allá de un tema de proporción de elementos nutrientes. Y cuando hablamos de productividad, estamos hablando de eficiencia, cómo a partir de los recursos podemos hacer más con menos, cómo podemos mejorar la productividad del sector agrícola gracias a tener dentro de la ecuación de producción la materia orgánica y los microorganismos. Para poder hacer esto, para poder tener un sistema agrícola productivo dentro de esa connotación de balance, definitivamente debemos conocer el suelo, debemos conocerlo a plenitud, pues para poderlo intervenir y poder sacar de él el mayor beneficio. Entonces la charla pues girará en torno a estos aspectos. Vamos a empezar planteando la historia de la agricultura o la historia de la agronomía. Y esta historia corta que nosotros tenemos de la agricultura en el siglo pasado, albores de 1900, teníamos una intencionalidad de aumentar el rendimiento, de aumentar la producción. Esto una consideración muy desde los fisiólogos que consideraron que se podía aumentar el rendimiento y la producción vía aplicación de agroquímicos. Entonces se consideró la aplicación de una gran cantidad de agroquímicos. Dentro de estos agroquímicos me voy a dar la licencia de colocar los fertilizantes y en la medida en que se aplicaban más agroquímicos íbamos a tener un mayor rendimiento y una mayor producción. Y dentro de esta consideración fisiológica de considerar
exclusivamente las plantas, de considerar exclusivamente las especies vegetales, se consideraron desarticuladas o aisladas del recurso suelo. Y el suelo simplemente era considerado como un soporte o un anclaje donde se soportaban pues las plantas, donde se soportaban los cultivos, pues para que no hubiese volcamiento. Esta consideración agronómica y de la agricultura con unas aplicaciones altas de agroquímicos, si bien aumentaron el rendimiento, tuvieron unas repercusiones bastante grandes en los suelos. Y esas repercusiones, pues básicamente relacionadas con la materia orgánica y con los microorganismos. Entonces, estos componentes empezaron a disminuir, se empezó a apreciar un descenso grande en materia orgánica y en microorganismos, y esto a tener unas repercusiones en el tema de productividad. Eh, Entender lo que es el suelo implica conocer cómo se forma, conocer la formación del recurso suelo. Y el suelo está formado por 5 factores de formación, y dentro de esos 5 factores de formación, los organismos vivos son un factor clave. Ese factor de formación de organismos vivos se cruza con el clima, con el material parental, con el relieve, con el tiempo, y el resultado de esa interacción de esos factores es el suelo. Sin suelo, sin organismos vivos, sin materia orgánica, no podríamos tener suelo. Es decir, que un agotamiento de la materia orgánica y de los microorganismos nos lleva a la pérdida del suelo. Entonces, dentro de la ecuación de formación del suelo está la materia orgánica y los microorganismos. Entonces es apenas lógico que dentro de la ecuación de manejo, de intervención, dentro de la ecuación de productividad y rendimiento, dentro de una connotación agrícola y agronómica, pues deberíamos considerar igualmente la materia orgánica y los microorganismos. Ausencia de materia orgánica y microorganismos implica que empezamos a perder el suelo se empieza a degradar y nos quedamos pues sin objeto de estudio. Dentro de estos factores y de lo que planteamos como conocimiento de lo que es el suelo, pues debemos hablar de la fertilidad. Y cuando nosotros hablamos de fertilidad, no simplemente es la cantidad de elementos nutrientes que hay en el suelo, sino la capacidad que tiene el suelo de regular el suministro de esos elementos nutrientes para favorecer un adecuado crecimiento de las especies vegetales. No es la cantidad de elementos nutrientes, sino que es la capacidad de regular. Si las plantas agotan la solución del suelo porque están absorbiendo elementos nutrientes, un suelo de buena fertilidad será aquel que es capaz de volver a compensar la concentración perdida. Y esa concentración perdida lo hace a la luz de la fracción activa que tiene el suelo. Y esa fracción activa que tiene el suelo está representada por las arcillas y principalmente por la materia orgánica. Y eso en términos generales es lo que se conoce como la capacidad de intercambio catiónico, que es la cantidad de cargas negativas que tiene el suelo. Cuando nosotros hablamos de nutrición vegetal, estamos hablando de absorción de iones, y cuando hablamos de iones estamos hablando de elementos químicos que tienen carga eléctrica, y esa carga eléctrica estará interactuando con una fracción sólida activa del suelo que también tiene carga eléctrica. Es decir, que si el suelo no tiene esa fracción sólida activa, todos los elementos nutrientes que lleguen acá se van a perder. Entonces, la intencionalidad no es aplicar
mayor cantidad de elementos nutrientes vía fertilizantes, sino mantener en el suelo la capacidad de regular el suministro de elementos nutrientes hacia la solución del suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de producir alimentos, de producir fibras o de producir cualquier especie vegetal, cualquier cultivo, necesariamente debemos considerar el suministro de elementos nutrientes, pero no se trata de la cantidad total aplicada, sino que se trata de garantizar la permanencia de esos elementos nutrientes dentro del suelo. Si aplicamos altas cantidades de esos elementos nutrientes, vamos a generar altas descompensaciones del sistema, vamos a descompensar el suelo y vamos a tener grandes implicaciones de tipo económico y de tipo ambiental. No se trata de abolir, de dejar de aplicar fertilizantes, pero sí reducir la aplicación de estos por los altos costos asociados a su aplicación. Y esos altos costos, reitero que no son solamente económicos, sino que son costos ambientales. Y dentro de estos costos ambientales tenemos la contaminación y tenemos la reducción de la materia orgánica y tenemos la reducción de la actividad biológica. Eso conlleva a grandes descompensaciones pues dentro del sistema suelo. Un factor determinante para nutrir cualquier especie vegetal es el agua. Un factor determinante para cualquier organismo vivo es el agua. Nosotros necesitamos suelos con la capacidad de retener el agua en contra de la gravedad. Cuando nosotros tenemos suelos arenosos, no hay la capacidad de retener agua. Esos suelos arenosos se secan rápidamente. ¿Y por qué no retienen el agua? Pues porque hay ausencia de materia orgánica. Esa ausencia de materia orgánica genera grandes implicaciones, grandes repercusiones en el manejo de los suelos. Los suelos pueden considerarse como un organismo vivo. En sí, pues no está vivo, sino que es símil a un organismo vivo. Tiene un origen, tiene una madurez y tiene un declive. Y dentro de la madurez que plantea el suelo está la formación de arcillas. Y esas arcillas, al final del proceso evolutivo de los suelos, van a ser arcillas de baja actividad. Es decir, van a ser arcillas que aportan muy limitada la cantidad de cargas eléctricas, es decir, que van a estar limitados en la interacción con elementos nutrientes. El gran aporte a cargas eléctricas, a cargas electroquímicas que se puede hacer al suelo está ligado con la materia orgánica. Si hay cargas electroquímicas en el suelo, se puede retener agua en contra de la gravedad. Entonces acá definitivamente necesitamos conocer qué suelos tenemos dentro de nuestro país, cuál es el contexto de las características y propiedades de los suelos, pues para poderlos intervenir. Y a grosso modo nosotros tenemos o suelos muy recientes o suelos muy evolucionados. Es así que el nivel de fertilidad de los suelos es bastante bajo. Tenemos algunos suelos de naturaleza ándica, los famosos andisoles derivados de ceniza volcánica, con grandes inconvenientes para el manejo del fósforo. Tenemos también en la zona de los llanos orientales presencia de algunos oxisoles y ultisoles que representan suelos ácidos con alto contenido de aluminio y algunos otros suelos con altos contenidos de arcilla que así tengan un contenido nutricional adecuado, ese alto contenido de arcilla limita el manejo y productividad y oferta productiva de estos suelos. Entonces, en términos generales, esto es una foto de lo que es la fertilidad de los suelos del país. Estamos en niveles muy bajo, bajo y medio.
suelos que tengan una alta oferta productiva son escasos a nivel país. Y esta baja oferta productiva de los suelos, esta baja fertilidad, pretende manejarse de una forma simplista, simplemente aplicándose fertilizantes, simplemente aplicándose en agroquímicos. Entonces, dentro de esta complejidad que tenemos de los suelos a nivel país, debemos generar alternativas más innovadoras, alternativas más recursivas para poder garantizar cierta oferta productiva dentro de esta connotación o dentro de este escenario de baja fertilidad que tenemos a nivel país. La generalidad de los suelos del país, el 85% de los suelos son ácidos, y si son ácidos hay altos contenidos de aluminio, y si hay altos contenidos de aluminio no hay raíces. Entonces, ¿qué sentido tiene aplicar altas cantidades de fertilizantes en unos suelos o en unos cultivos que no tienen raíces y hacer que toda esa aplicación se pierda? Un manejo razonable, un manejo lógico de sentido común dentro de este grado de infertilidad de los suelos, pues definitivamente está relacionado con la materia orgánica y con los microorganismos. Y los microorganismos definitivamente deben considerarse como los mejores aliados para las especies vegetales. Los primeros seres vivos que llegaron a este sistema terrestre están representados por los microorganismos. Luego llegaron las especies vegetales, mucho tiempo después. Entonces, las especies vegetales se han aliado, se han asociado con los microorganismos para mejorar sus procesos de crecimiento y desarrollo vegetal. Es, es apenas lógico, es apenas una apreciación de sentido común asociar o utilizar microorganismos para mejorar el desarrollo y el crecimiento vegetal, porque estos microorganismos son los grandes aliados que acompañan el crecimiento de las plantas. ¿Qué hacen estos microorganismos por las plantas? Participan en la nutrición, previenen frente a patógenos, participan en propiedades físicas de los suelos a mejorar la agregación. Mejorar la agregación es mejorar la porosidad y es mejorar la disponibilidad de los elementos nutrientes. En un gramo de suelo, en un gramo de suelo vivo, si se quiere, vamos a encontrar una gran diversidad de microorganismos, microorganismos aeróbicos, anaeróbicos, bacterias, hongos, actinomicetos, una gran población de microorganismos actuando, viviendo y conviviendo con las especies vegetales. Dentro dentro de ese escenario que planteábamos al inicio, de esa historia de la agricultura, de esa historia de la agronomía de alta intervención vía aplicación de agroquímicos, ya no estamos teniendo organismos vivos en el suelo, ya no estamos teniendo microorganismos, ya hay ausencia de estos microorganismos por las altas aplicaciones de agroquímicos que se han generado. Entonces así estamos teniendo simplemente un suelo muerto y que las plantas van a tener pocas posibilidades, precarias posibilidades de asociarse para poder mejorar sus procesos de nutrición vegetal. La nutrición vegetal es bastante compleja y dentro de esa complejidad, los grandes aliados que tienen las especies vegetales para nutrirse, pues definitivamente son los microorganismos. Es así que debe ser de una consideración permanente el contar con microorganismos funcionales, microorganismos benéficos que participen y mejoren la nutrición vegetal. Así es necesario considerar que no solamente debemos hablar de una fertilidad química, debemos igualmente hablar de una fertilidad física y de una fertilidad biológica. La fertilidad es una propiedad emergente en el suelo, y eso quiere decir
que hay muchas propiedades del suelo que determinan que un suelo sea fértil o no. No hay una única característica que determine la fertilidad del suelo, sino que es una propiedad emergente por el cruce, por la interacción de propiedades físicas, de propiedades químicas y de propiedades biológicas. Dentro de esta fertilidad biológica, lo orgánico es determinante. Lo orgánico, al suministrar el hábitat necesario para que haya presencia de microorganismos. La reducción de materia orgánica implica que haya ausencia de microorganismos en el suelo, o sea que la combinación pues más adecuada en términos de favorecer la actividad biológica definitivamente está relacionada con la materia orgánica para que favorezca y genere un microhábitat o nichos donde los microorganismos pues se pueden establecer. Eh, los microorganismos, como decíamos, llegaron a este sistema eh, muchos años antes que las especies vegetales y llegaron muchos años antes a establecerse. Y antrópicamente el hombre ha querido modificar esos parámetros de adaptación que finalmente son reacciones homeostáticas de reacción y de adaptación frente a unas condiciones del ambiente. Eh, Esto siempre se está tratando de modificar y tener unas respuestas muy inmediatistas en la reproducción de los microorganismos. Entonces, hoy están proliferando la generación de bioles, de biopreparados, de microorganismos de montaña que a nuestro parecer de una forma muy irresponsable se vienen manejando, porque se hace una reproducción de muchos microorganismos sin saber finalmente qué es lo que se está reproduciendo. Los microorganismos patógenos son bastante oportunistas y en esos biopreparados que se están realizando, en esos formulados de microorganismos que se están realizando en unas condiciones bastante precarias, se puede estar llevando a nivel de cultivo muchos microorganismos indeseados. La invitación es a que cuando se reproduzca un microorganismo se conozca claramente sus requerimientos nutricionales, sus requerimientos en fuentes de carbono, sus determinantes ambientales, la interacción que tiene con otros microorganismos, pues para poderlos manipular, para poderlos reproducir y para poderlos aplicar. Es necesario tener control y tener claridad de cuáles son el tipo de microorganismos que se están llevando al cultivo, cuál es el tipo de microorganismos que se está llevando a los suelos. Definitivamente no todo lo orgánico ni todo lo biológico es inocuo. Tenemos gran presión fitosanitaria y podemos estar corriendo riesgos si no tenemos claridad de cuáles son los microorganismos que estamos reproduciendo. Y cuando nosotros hablamos de los determinantes ambientales, debemos conocer cuáles son los microorganismos que yo estoy reproduciendo. Si yo tengo una fuente de carbono generalista, una glucosa, una fructosa, una sacarosa, muchos microorganismos fijadores de nitrógeno no se reproducen con esta fuente de carbono. Es necesario unas fuentes de carbono muy particulares para reproducir, por ejemplo, microorganismos fijadores de nitrógeno libres. Si yo estoy reproduciendo solubilizadores de fósforo, debo contar con fuentes de fósforo no disponible en el medio de cultivo para poder hacer la reproducción. Entonces, la invitación acá es a que consideremos no solo el microorganismo en sí, sino los factores y otros microorganismos asociados a estos microorganismos que se están reproduciendo. Igualmente pasa con los hongos formadores de micorriza, las endomicorrizas.
Las endomicorrizas son biótrofos obligados, es decir, que solamente se reproducen en un huésped vivo, y pretender que mediante un biopreparado o un formulado se logra reproducir la endomicorriza, pues carece de total sentido. Es necesario una reproducción in vivo, tener control de la reproducción, cuáles son los géneros y especies que se están utilizando, y luego rastrear a nivel de cultivo la colonización e infección de estos hongos micorrizales. Si no rastreamos infección a nivel de raíces, definitivamente estamos trabajando con una caja oscura, con una caja negra, donde no estamos apreciando finalmente los resultados generados por la aplicación de los microorganismos. Los fijadores de nitrógeno contribuyen enormemente a dinamizar el suministro de nitrógeno a los cultivos, porque el 78% de la atmósfera está conformado por N2, pero el romper ese N2 implica unos altos requerimientos energéticos. Se necesitan alrededor de 16 ATP como energía de activación para poder romper ese triple enlace del N2, y se necesita una alta cantidad de energía. Entonces, cuando nosotros estamos frente a productos que tienen una alta diversidad, una alta cantidad de microorganismos, debemos generar nuestras dudas, nuestras inquietudes sobre estos productos, porque es bastante complejo generar la interacción y que no haya antagonismos en estos grupos de microorganismos que se están combinando. Si yo combino un microorganismo es porque previamente realicé todas las pruebas de interacción y antagonismo para poder generar la combinación de estos. Y dentro de este concepto de balance y productividad, pues la materia orgánica es un actor determinante, es un actor fundamental que siempre habrá que tener en cuenta. Es fundamental en ese concepto de fertilidad física, química y biológica del suelo como propiedad emergente que lo venimos planteando. Y es determinante para la actividad biológica. Y es determinante para la actividad biológica no solamente para los microorganismos procarióticos, sino también para mucho microorganismo eucariótico que requiere un nicho y un medio donde poderse establecer los microorganismos antes de llegar a la zona que se está queriendo impactar. La zona que se está queriendo impactar es el cultivo y es el suelo. Llevar microorganismos previamente, no previamente estabilizados, no previamente adaptados en un medio orgánico, genera pocas posibilidades de establecimiento de esos microorganismos. Entonces, cuando nosotros tenemos un medio o un vehículo que es el que está llevando los microorganismos al suelo y al cultivo, las posibilidades de éxito van a ser mayores. ¿De qué se nutre o de dónde llegan los elementos nutrientes eh, para abastecerse cualquier sistema vegetal, para abastecerse cualquier cultivo? De la materia orgánica y de los minerales. Los minerales se meteorizan o se disuelven y la materia orgánica se mineraliza. Esos procesos de mineralización, disolución, meteorización son mediados por los microorganismos. Los microorganismos solubilizadores de fósforo, los solubilizadores de potasio, los microorganismos heterótrofos que toman la energía de la materia orgánica, favorecen el proceso de mineralización. Y esa mineralización, pues finalmente implica mejorar la disponibilidad de elementos nutrientes. Si esta disponibilidad de elementos nutrientes solamente se hace con base en el suministro de fertilizantes, vamos a tener unos sistemas de producción bastante costosos desde el punto de vista económico y bastante costosos desde el punto de vista ambiental. Ambiental por las pérdidas que se generan,
Nosotros necesitamos una combinación del orgánico, de lo mineral, de lo biológico en la búsqueda de ese balance. Y los elementos nutrientes o los elementos químicos que son, pues son los elementos de los que se conforman los minerales. Y los elementos químicos que más abundan en la corteza terrestre, en los suelos, van a ser el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio. Estos elementos constituyen el 98% en peso de los minerales, de alrededor de 4.000 minerales que tenemos descritos y caracterizados. Pero en estos minerales y en esta composición del sistema suelo, de la corteza terrestre, pues no hay los elementos biogénicos, los elementos que conforman los organismos vivos. Pues ahí no tenemos carbono, no tenemos fósforo, no tenemos azufre, no tenemos nitrógeno. Y esos elementos definitivamente están mediados y aportados por la materia orgánica. Ausencia de materia orgánica implica ausencia de nitrógeno en el suelo. Todos los cálculos de nitrógeno que se hacen en los suelos es a la luz de los niveles de materia orgánica que tenemos allí. Y estos elementos biogénicos son determinantes en la producción de materia seca. Ausencia de estos elementos implica una afectación de la productividad. Entonces, a la luz de esta composición, hay que empezar a considerar lo orgánico y biológico como determinante dentro de la ecuación de producción. En esta gráfica apreciamos un fertilizante químico, un compuesto químico, es este que vemos de color fucsia, y esta línea punteada es una combinación de el compuesto químico con materia orgánica. Aquí lo a resaltar es que el eje Y está representando la absorción, la captación de nitrógeno a través de la raíz. Y fíjense en esto, que la más baja absorción de la combinación mineral orgánica es superior a la más alta absorción de solo químico. Esto definitivamente es completamente diciente porque determina que la mezcla mineral orgánica mejora la absorción. El propósito no se cumple cuando se aplica el fertilizante. El propósito se cumple cuando se absorbe, cuando es captado. Y miren que la captación está determinada por esas interacciones mineral orgánicas. Dentro del desarrollo de los fertilizantes, pues no se tuvo en cuenta el carbono orgánico. Es necesario tenerlo en cuenta. Pocos fertilizantes en el mercado están considerando el aporte de carbono orgánico. Es fundamental a la hora de mantener el balance, considerar aportes de carbono orgánico. Aplicaciones sucesivas, cada que se fertilice, tener un fertilizante mineral orgánico implica ir mejorando los niveles de carbono orgánico y subsecuentemente los niveles de materia orgánica en los suelos. No mejoro la eficiencia vía aplicar mayor cantidad de fertilizantes. La eficiencia se mejora garantizando una mayor permanencia de los elementos nutrientes en el suelo. Y esa mayor permanencia de los elementos nutrientes en el suelo es posible mejorando los niveles de carbono orgánico y mejorando la actividad biológica en estos suelos. Entonces, si consideramos una agricultura, una agronomía que solamente considere la aplicación de altas cantidades de fertilizantes, cada vez se irá a reducir los niveles de materia orgánica y actividad biológica y cada vez se va a requerir más y más cantidad de fertilizante a aplicar y entramos dentro de un círculo vicioso. Tenemos que romper ese paradigma y tenemos que romper ese círculo vicioso de dejar de aplicar altas cantidades de estos elementos químicos que descompensen el sistema. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues aplicando
materiales, fertilizantes mineral orgánicos. Mineral orgánicos porque hemos planteado que es no abolir la aplicación de fertilizantes, es no abolir la aplicación de elementos nutrientes, pero sí hacerlo en cantidades razonables que minimicen el impacto y que no pongan en riesgo la sustentabilidad, la sostenibilidad de los suelos, la sostenibilidad del sistema suelo-cultivo. El tener mayor permanencia de estos elementos nutrientes en el suelo garantiza la gradualidad en la liberación de esos elementos nutrientes. Estas gráficas de arriba son, o estas líneas, perdón, son solamente elementos químicos. Los aplico, perdón, estas gráficas que vemos acá son solamente elementos químicos. Se aplican y rápidamente se pierden. Se aplican, se lixivian, se lavan, se volatilizan, se pierden, no quedan disponibles. Al tener una interacción mineral orgánica, se alarga, se estira, por decirlo de alguna forma, la permanencia de esos elementos nutrientes. Y el que no se pierda, mejora la eficiencia. Si mejora la eficiencia al no perderse, mejoramos la productividad. Es posible hacer más con menos en términos de la cantidad de fertilizantes que hay que aplicar. ¿Cómo es posible hacer más con menos? Pues si entendemos, si comprendemos el funcionamiento de los suelos, donde hemos planteado que el orgánico y biológico es determinante. Estos materiales o estos productos mineral orgánicos le están apostando a una consideración de los suelos desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista microbiológico. El manejo de la fertilidad del suelo debe salirse de una connotación o de una consideración netamente química. Aquí estamos siendo muy cortoplacistas y considerando que el manejo agronómico de los cultivos simplemente es una consideración química vía aplicar sales químicas que son los fertilizantes. Un fertilizante no es más que una sal química. Y eso, si seguimos dentro de esa línea, vamos a tener grandes inconvenientes. La fertilidad del suelo es una propiedad emergente, emergente porque tiene relación con varias propiedades, con muchas propiedades. Entonces, si el suelo funciona bien desde lo químico, desde lo físico, desde lo biológico, pues que el manejo que hagamos sea acorde con esta característica y con esta propiedad. Dentro de esas características de los fertilizantes mineral orgánicos, debemos destacar las buenas cualidades que debería tener un fertilizante, la gradualidad. Hoy no queremos fertilizantes altamente solubles, no queremos materiales que los aplique e inmediatamente se pierdan. Queremos materiales que permanezcan en el suelo. ¿Y cómo pueden permanecer en el suelo? Si hay un componente orgánico y si hay un componente biológico que favorezca y determine esa permanencia. El balance. Cuando hablamos de balance no es solamente la proporción NPK. Cuando hablamos de balance nos estamos refiriendo a una consideración mineral, orgánica y biológica. Entonces, cuando nosotros tenemos materiales formulados, fertilizantes mineral orgánicos o biomineral orgánicos, nos estamos acercando a lo que es realmente el buen funcionamiento del suelo. Y si nos acercamos a ese buen funcionamiento, pues definitivamente vamos a estar dentro de una premisa de sostenibilidad. Y sostenibilidad tiene una connotación y una consideración económica y ambiental. Y esa consideración ambiental es alargar la vida útil de los suelos. Alargar la vida útil es mantener la oferta productiva en el tiempo. ¿Qué está pasando con estos sistemas de producción altamente intensivos? Estamos acortando la vida útil y acortar la vida útil implica pues impactar
la sostenibilidad. En esto que hemos planteado, la importancia de la materia orgánica y los microorganismos benéficos en el balance nutricional debe ser incuestionable y una premisa a tener en cuenta en la ecuación de la productividad agrícola. Debemos salirnos de esos esquemas de manejo netamente químicos, netamente soportados en agroquímicos y entender que el suelo es lo que es gracias al factor de formación organismos vivos y que gracias a ese factor de formación organismos vivos el suelo adquiere una identidad y adquiere una oferta productiva para mantener la producción de biomasa y ganancia material representada por los cultivos. El suelo debe tener la capacidad de regular el suministro de los elementos nutrientes para poder tener una buena producción de biomasa. Y cuando digo buena producción de biomasa, es una buena producción de arrobas de café, de kilogramos de naranja, de kilogramos de limón Tahití, de kilogramos de aguacate, y de materia seca representado de forraje verde representada por los pastos. Mezclas mineral orgánicas versus mezclas químicas. Se mejora el rendimiento y la producción. Hay un ahorro de fertilizante en términos del kilogramo de forraje verde de materia seca producida. Es posible hacer más con menos en la medida que optimicemos el balance dentro de una consideración mineral, orgánica y biológica y que garanticemos la permanencia de los elementos nutrientes en el suelo. Esto es posible gracias a un manejo acorde a lo que es el suelo. Y el suelo está conformado de múltiples componentes. El suelo es un sistema complejo. Entonces, pretender manejar ese sistema complejo bajo una visión reduccionista de simplemente aplicar agroquímicos nos está generando grandes inconvenientes en la productividad del sistema. La productividad quiere decir eficiencia y eficiencia quiere decir hacer más con menos en la medida en que optimicemos los factores de producción. Y dentro de esos factores de producción relacionados con la productividad está la materia orgánica y los organismos vivos. Bueno, muchas gracias para todos por escucharnos. Espero haya sido importante esta presentación para ustedes y estamos atentos a sus observaciones e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Octavio, por este espacio. De verdad, pues que es un tema técnico demasiado interesante, pues, y tuvimos pues como acogida, más de 70 personas conectadas en este espacio. Eso quiere decir que es un tema que en este sector es importante, bien importante. Entonces, no sé si alguna persona tenga alguna pregunta para Octavio. Recuerde entonces que puede hacerlo en la parte inferior derecha de esa plataforma. Está pues como la casilla de preguntas. Yo todavía no veo alguna. Vamos a dar 1 o 2 minutos de pronto para que las personas que tengan dudas las escriban para así resolverlas. De igual forma también acá pues mientras las escriben, si las tienen les voy recordando, acá Octavio también pone las redes sociales de Aunamos, pues como el contacto de él, por si en algún momento alguien también tiene una pregunta específica o quiere hacer pues como otro tipo de conexión con esta empresa, con Octavio, pueden entonces también contactarlo a él. Recuerden que esta es una de las empresas que vamos a tener en el mes de septiembre en Expo Agrofuturo, para que ustedes también se vayan agendando. Pueden ir ingresando también al sitio web www.expoagrofuturo.com, allí hacer desde ya el preregistro como profesionales para que puedan asistir entonces a este evento. También pueden empezar a hacer ya la compra de los ingresos para FIXA
que es el foro internacional pues sí, de Agrofuturo, para que entonces también puedan asistir. Por acá hay una pregunta, Octavio dice, buenos días, los microorganismos realizados a partir de fuentes lácteas, ¿cuál sería el manejo para evitar patógenos? Sí, como decíamos, para reproducir cualquier microorganismo es necesario conocer sus requerimientos nutricionales en términos de cuáles son los elementos nutrientes que requieren para preparar el medio y reproducirlos, cuáles son las fuentes de carbono que requiere para reproducirse y unos determinantes ambientales. Esos determinantes ambientales, pues son las condiciones de reproducción que tengo del microorganismo. Esas condiciones de reproducción son el pH, la cantidad de oxígeno que suministro en términos de agitación, la temperatura, etcétera. Debo conocer todos esos factores. Para antes de empezar a reproducir, como la pregunta de las bacterias acidolácticas, necesito conocer esos factores. Si, si en esa reproducción de bacterias acidolácticas se genera alguna condición de anaerobiosis, es decir, de limitación de oxígeno porque utilicé una caneca muy grande o no realicé la agitación debida, se puede presentar microorganismos patógenos tipo Clostridium podría ser que es bastante agresivo y bastante complejo de manejar. Entonces, es básicamente conocer las condiciones de ese grupo funcional de microorganismos que yo voy a reproducir y hacerlo en las mejores condiciones controladas, que garantice que solamente se está reproduciendo el microorganismo de interés y que no hay la puerta para que ningún otro microorganismo oportunista entre en esa reproducción. Ok, perfecto. Otra pregunta por aquí, cuando hablamos de materia orgánica, ¿cuáles serían esas fuentes ideales para aplicar? Un parámetro muy importante de la materia orgánica es la relación carbono-nitrógeno. Entonces, eso está regulado en el país. El ICA tiene esto regulado, la resolución ICA 150 y la NTC 5167. Entonces, determina la cantidad de carbono orgánico que deben tener los materiales. Cuando nosotros hablamos de fertilizantes mineral orgánicos, el mínimo de carbono orgánico que deben tener estos productos es el 5%. Cuando hablamos de algunos otros productos, si son líquidos, estamos hablando de 5 o 2%, si hablamos de productos sólidos, mínimo 25% de carbono orgánico. Entonces, esa consideración del carbono orgánico es un determinante en estos materiales orgánicos que se comercializan en el país. La premisa o la invitación que les hago es a que no apliquen materiales orgánicos solamente de origen animal o biosólidos o de aguas residuales porque tienen un carbono orgánico muy bajo. Y si aplican esos materiales se van a mineralizar muy rápido y vamos a tener unos efectos adversos en el suelo. Y si nos vamos al otro extremo de que apliquemos solamente materiales vegetales con una relación carbono-nitrógeno muy alta, va a generar cuando se apliquen en el suelo déficit de algunos elementos nutrientes, particularmente nitrógeno, azufre, fósforo. Entonces, el mantener esa relación carbono-nitrógeno dentro de la proporción ideal implica combinar materiales de origen vegetal y de origen animal. Y eso definitivamente es lo que se llama compostaje. Compostaje es mezclar materiales orgánicos de diferente origen para mantener esa relación carbono-nitrógeno dentro de lo que es requerido. Ok, no sé, acá también hay otra pregunta, dice, ¿el carbono orgánico que se utiliza puede ser aprovechado por fitopatógenos como Fusarium, no sé cómo se Fusarium, pronuncia? sí. Sí. Muchos microorganismos son heterótrofos, buscan fuentes de energía. Toda la energía en los suelos está en la materia orgánica. Cuando se rompen esos enlaces, lo hace el microorganismo buscando energía, buscando su fuente de energía. Eh, lo ideal es utilizar materiales orgánicos que no tengan ningún riesgo de contaminación, que no haya ninguna posibilidad de que sea vehículo de ningún microorganismo patógeno. Es necesario desarrollar
procesos biológicos o químico-biológicos para reducir la presencia de microorganismos patógenos como Fusarium, Fithium, Phytophthora, Rhizoctonia, cualquiera de esos hongos pues que son patógenos. Muchos cuestionan o muchos especulan que los niveles de materia orgánica pueden aumentar la presencia de microorganismos patógenos, pero es que si usted tiene en su cultivo alta cantidad de microorganismos patógenos, ellos se van a dispersar bajo cualquier mecanismo. La invitación es a que hagamos un buen control fitosanitario, mantengamos los niveles críticos de los microorganismos patógenos por debajo de niveles infectivos, hagamos aplicación de microorganismos benéficos y aplicar materia orgánica de buena calidad. Perfecto, gracias Octavio. Por aquí hay una última pregunta, tenemos pues como tiempo de responderla ahí, pero sí quiero pedir Octavio tu apoyo, no sé si la alcanzas a ver porque acá se escriben pues como unos elementos, creo que son químicos, bueno, no sé, y entonces no sé cómo leerla. No Eh, sé si de pronto la alcanzas a ver aquí. no la veo. Ok, porque dice, buenos días, en el parámetro agroquímico el concepto NPK está arraigado, olvidándose de un CA, creo que acá es, no sé, un símbolo, o sea, dice CAMG, que balancean con la letra K y la SIC, no sé si entiendas. Más o menos. Ok, Sí, entonces dice, si hago incorporación de materia orgánica y trabajo de microorganismos, ¿qué pasa con ese balance? ¿O debo trabajar juntos estos frentes? en la línea que venimos hablando, balance es más que proporción de elementos nutrientes, es más que NPK. La capacidad de intercambio catiónico, la SIC, está relacionada con la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica es el gran aportador de cargas negativas al suelo. En la medida en que mejore los niveles de materia orgánica, aumento las cargas negativas y mejoro la interacción de los elementos nutrientes con el suelo y la permanencia pues de estos. Entonces, léeme la última parte, Natalia, que ya Él dice, si hago incorporación de materia orgánica y trabajo de microorganismos, ¿qué pasa con ese balance? ¿O debo trabajar juntos frentes? yo creo que hay que trabajar ambos frentes juntos, materia orgánica y microorganismos. El gran reservorio de elementos nutrientes en el suelo es la materia orgánica. Gran cantidad de elementos menores se encuentran en la materia orgánica. Cuando la materia orgánica se mineraliza, se transforma por actividad biológica, esos elementos nutrientes van quedando disponibles. El proceso de humificación es un proceso biológico, físico, químico y biológico. Al final terminamos con una materia orgánica estabilizada, humificada, que es la que aporta las cargas eléctricas a los suelos. Ok, perfecto. Eh, por acá hay una última. Vamos a responder esta y ya entonces finalizamos con el espacio. Dice, una vez se presente un agente patógeno, ¿en qué proporción puede considerarse negativo al punto de preocupación para intervenir? No, hay que establecer niveles críticos. Cada microorganismo patógeno tiene unos niveles críticos, pues que hay que establecerlo bajo las condiciones de cada cultivo. Entonces, eso está relacionado pues con las condiciones climáticas, con las condiciones ambientales. No es lo mismo tener un bosque seco tropical donde la cantidad de agua es baja o tener un bosque muy húmedo tropical donde una pequeña cantidad de microorganismo o una pequeña población del microorganismo patógeno hace estragos. Entonces hay que establecer, dependiendo de las condiciones edáficas y climáticas, los niveles críticos para estos patógenos. Listo, perfecto. Muchas gracias entonces, Octavio, por este espacio, por la apreciación del día de hoy, por responder estas preguntas. Agradecemos también a los asistentes que estuvieron pues también muy activos realizándolas. Recuerden entonces que Octavio hace parte de la empresa Bonamo. Si ustedes en algún momento requieren una solicitud diferente, pueden escribir en sus redes sociales o al correo que él allí pues dejó como en las diapositivas. Les deseamos entonces a todos ustedes un feliz día. Les recordamos entonces
que estos espacios los tenemos cada 15 días. El próximo espacio entonces lo tendremos también jueves dentro de 15 días para que entonces estén pendientes a la invitación. Recuerden entonces que estos espacios son de mucho conocimiento para que ustedes puedan estar también conectados previo a lo que será Expo Agrofuturo este año en la ciudad de Medellín. Les recordamos entonces que pueden ingresar al sitio web www.expoagrofuturo.com, allí hacer el preregistro para poder asistir y para tener más información acerca de FICSA y de los demás espacios que vamos a tener. Muchas gracias entonces, Octavio. Que tengan todos un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, Natalia. Muchas gracias y gracias a todos.